5 años, un mundo construido de bloques de colores, risas, y el abrazo protector de papá, un mundo que se desmorona en un instante, dejando tras de sí solo el eco de un silencio desgarrador. El día que papá se fue, la alegría se esfumó como el vapor de una taza de chocolate caliente, dejando un frío vacío que se instaló en el corazón de la pequeña. Sus ojos, dos pozos profundos donde se reflejaba la incomprensión, se abrieron de par en par, buscando en vano la presencia familiar que siempre la había acompañado. El llanto llegó primero, un susurro ahogado que creció en intensidad hasta convertirse en un torrente incontrolable, un torrente de lágrimas que mojaba su pequeño rostro, mientras sus brazos se aferraban con desesperación al cuello de su madre, buscando en ese abrazo un refugio frente a la tormenta que la abrumaba. Sus pequeños dedos se apretaban con una fuerza desproporcionada a su tamaño, como si el acto de aferrarse fuese la única forma de evitar que el mundo se desintegrase por completo. La madre, con los ojos llenos de lágrimas, intentaba calmarla con un susurro suave, palabras que se perdían en la inmensidad de su dolor. Tranquila, mi amor, tu papá siempre estará en tu corazón, repetía, pero sus palabras se desvanecían, inútiles frente al vacío que dejaba la ausencia de Ernesto. La habitación, antes llena de risas y juegos, ahora se sentía fría y vacía, un reflejo del dolor que inundaba sus corazones. Cada juguete, cada rincón, era un eco doloroso del pasado feliz. Intentaban distraerla, historias, canciones, recuerdos felices, nada lograba calmar la tormenta en su interior. El llanto continuaba, un torrente interminable de dolor que sacudía su pequeño cuerpo. Entre sollozos, la pequeña gritaba, papá, papá, no me dejes. Un grito desgarrador que rompía el silencio, dejando en su estela un profundo sentimiento de impotencia y pena. El dolor era un monstruo invisible, que la abrazaba con sus fríos tentáculos, negándose a soltarla. Sus pequeñas manos, húmedas por las lágrimas, buscaban en vano el consuelo que solo su padre podía brindar. El tiempo se estiraba, cada segundo una eternidad. La madre la abrazaba con fuerza, susurrando palabras de consuelo que se perdían en el torbellino de emociones. Era un dolor compartido, un vínculo de pérdida tan intenso que no dejaba espacio para otra cosa. Finalmente exhausta, la niña se durmió en el regazo de su madre, su pequeño cuerpo tembloroso aún reflejando la profundidad del dolor. Pero su sueño era inquieto, lleno de susurros y sobresaltos, evidenciando que la ausencia de su padre la perseguía incluso en sus sueños. El inicio del dolor, una herida abierta en el corazón de una niña de 5 años. La casa respiraba tristeza. No era una tristeza silenciosa, contenida, era una tristeza que se deslizaba por las paredes, se anidaba en los rincones y se mezclaba con el polvo de los muebles. Era una tristeza que se podía tocar, sentir en el aire denso y pesado que parecía oprimir el pecho. Los juguetes, antes alegres y vibrantes, ahora parecían opacas sombras, mudos testigos del vacío que se había instalado en el hogar. Hasta las flores marchitas en el jarrón parecían llorar la pérdida, sus pétalos caídos reflejando la profunda melancolía que impregnaba cada centímetro del espacio. La pequeña, incluso en sus momentos de quietud, irradiaba una tristeza palpable. Sus ojos, antes llenos de brillo infantil, ahora reflejaban un mar profundo de melancolía. Su sonrisa, antaño contagiosa, había desaparecido, reemplazada por una expresión de infinita tristeza. El silencio era tan pesado que parecía romperse con el menor sonido, un silencio que gritaba más que el llanto desgarrador de los días anteriores. Era el silencio de la ausencia, el silencio del dolor que se negaba a marcharse, el silencio de un mundo sin las carcajadas y el abrazo de su padre. La madre, agotada pero inquebrantable, intentaba llenar el vacío con gestos de amor, con caricias suaves y palabras de consuelo, pero la tristeza se había infiltrado en cada rincón de sus vidas, tejiendo una red invisible pero implacable que los envolvía. El aire mismo parecía contener las lágrimas de quienes los rodeaban. Los intentos por distraer a la niña con juegos o historias fracasaban, pues la tristeza era un manto invisible que cubría todo, silenciando las risas y opacando los colores del mundo. Incluso los momentos de silencio parecían resonar con el eco del dolor. El tic-tac del reloj era un latido lento y doloroso,
marcando el paso inexorable del tiempo en un mundo teñido de tristeza. Los días se transformaban en una sucesión de momentos grises, donde cada instante se recordaba la ausencia irremediable, un recuerdo persistente que se negaba a desaparecer. La tristeza no era una visitante, era una ocupante permanente, una parte inevitable de sus nuevas realidades, una compañera constante en sus vidas. El silencio de la casa era un personaje más en esta tragedia familiar. No era el silencio tranquilo de una tarde apacible, sino un silencio pesado, denso, que se sentía en los huesos, un vacío que resonaba en cada rincón, un vacío que dolía. Era el silencio de la ausencia de Ernesto, un silencio que tragaba las risas, que silenciaba los juegos, que absorbía los cuentos antes compartidos. Era un silencio que te envolvía, te abrazaba, te sofocaba, un vacío que se sentía más que la ausencia de una persona, la ausencia de un corazón latiendo en la casa, de un aliento cálido, de una mano firme. Cada objeto era un recuerdo latente del pasado feliz, ahora convertido en un eco de la ausencia. El pequeño caballo de madera, que Ernesto solía mecer con ternura, ahora permanecía inmóvil en un rincón, un espectro silencioso de los juegos compartidos. Los libros ilustrados, con sus historias de aventuras y fantasía, yacían sobre la mesa, sin la voz que les daba vida. Cada juguete, cada detalle, era una pequeña herida abierta, recordando la presencia ausente del padre. La ausencia de Ernesto no era solo física, era una ausencia que se sentía en cada conversación interrumpida, en cada abrazo que no llegaba, en cada canción que no se cantaba. Era la ausencia de una sonrisa que iluminaba la casa, de una voz que calmaba las tormentas, de una mano que guiaba los pasos inseguros. Era la ausencia de una parte fundamental de la familia, el eje alrededor del cual giraba su pequeño universo, un vacío que era tan grande como el mundo, y tan profundo como el océano. La casa era un cuerpo sin alma, un alma que había partido dejando tras de sí una profunda soledad. Ese silencio era el eco de la ausencia, un vacío que se extendía más allá de las paredes de la casa, llegando a invadir los corazones de todos aquellos que habían conocido a Ernesto. Era un silencio que pedía a gritos su regreso, un silencio que reclamaba la presencia que ya no estaba, un silencio que, aunque roto por el llanto de la pequeña, se negaba a desaparecer, convirtiéndose en un recordatorio constante de la pérdida irremediable, de la herida abierta que se negaba a cicatrizar, de un vacío que nada parecía poder llenar. El dolor era un océano inmenso, un abismo sin fondo que amenazaba con tragarla por completo. No era una simple tristeza, era una intensidad abrumadora que sacudía su pequeño cuerpo, un torbellino de emociones que la dejaba sin aliento. Sus lágrimas, antes un flujo constante, ahora eran un torrente incontenible, un diluvio que parecía no tener fin. Su respiración, entrecortada y superficial, reflejaba la angustia que la oprimía, un peso inmenso que le impedía respirar con normalidad. Cada sollozo era un grito silencioso, un lamento que resonaba en el vacío de su corazón. El dolor físico era casi tan intenso como el emocional. Su pequeño cuerpo temblaba sin cesar, agotado por el esfuerzo de llorar sin parar. Sus músculos se tensaban, sus manos se apretaban con fuerza, como si intentando sujetarse a algo que ya no estaba. La intensidad era tal que parecía desbordarse, superando los límites de su pequeño cuerpo, traspasando la barrera entre el sufrimiento físico y el emocional, fundiéndose en una única experiencia devastadora. Era un dolor que la consumía por completo. La madre, a su lado, sentía la intensidad del sufrimiento de su hija como una extensión de su propio dolor. Sus propias lágrimas se mezclaban con las de la niña, formando un torrente compartido de dolor y desesperación. Era un dolor que se podía tocar, sentir en el aire, respirar en la habitación, un peso inmenso que las envolvía a ambas en una red implacable. Su intento por consolar a su hija era casi inútil, pues la magnitud del sufrimiento era tan vasta que cualquier palabra o gesto parecía insuficiente, como una gota de agua en un océano sin fin. La impotencia era devastadora. El llanto de la niña era un lamento primitivo, un grito visceral que expresaba la profundidad de su dolor. No eran solo lágrimas, eran gemidos, sollozos, convulsiones del cuerpo entero. Era una expresión desgarradora de sufrimiento, que traspasaba las barreras del lenguaje, un testimonio palpable de la intensidad de su experiencia. Era un dolor sin medida,
sin consuelo, un dolor que resonaba en los corazones de todos los presentes, un recordatorio del abismo profundo de la pérdida y la fragilidad de la infancia. El ataúd, una caja oscura y fría, se convirtió en el epicentro de un dolor inmenso. Era el escenario final de un adiós desgarrador, un momento irreversible que marcaba el fin de una época y el comienzo de un nuevo capítulo, lleno de incertidumbre y dolor. La pequeña, aferrada a su madre, contemplaba la escena con ojos desorbitados, sin comprender del todo la magnitud de lo que estaba sucediendo. Su pequeño cuerpo temblaba, reflejo del miedo y la confusión que la abrumaban, mientras su llanto se mezclaba con el murmullo de las condolencias y el susurro del viento. Cada paso hacia la tumba se sentía como una punzada en el corazón. Era un caminar lento y doloroso, un recorrido hacia la aceptación de una realidad cruel e irreversible. La niña, con sus 5 años, no comprendía del todo el significado de la muerte, pero sentía la ausencia de su padre como una herida abierta en su alma. Su llanto era un lamento constante, un eco de su desesperación, un grito silencioso que resonaba en el vacío de la ceremonia. El dolor era físico, era un peso que la oprimía, la empujaba hacia abajo. Mientras la tierra caía sobre el ataúd, cubriendo lentamente el cuerpo de su padre, el llanto de la niña se intensificó. Cada palada de tierra era una estocada en su corazón, un recordatorio cruel e incesante de la pérdida. Sus pequeños brazos, aferrados al cuello de su madre, se apretaban con más fuerza, buscando un refugio seguro frente a la tormenta de dolor que la abrumaba. Su voz, quebrada por el llanto, apenas susurraba: «Papá, no, papá, vuelve», un grito desgarrador que resaltaba la crueldad de la despedida final. El doloroso adiós se extendió más allá de la ceremonia. Fue un adiós que se prolongó en el vacío de la casa, en la ausencia de su sonrisa, en cada recuerdo que ahora doliera. Fue un adiós que grabó una huella imborrable en su corazón infantil, un vacío que ninguna palabra ni gesto podría reparar. Fue el inicio de un camino largo y tortuoso, un viaje hacia la aceptación de una pérdida devastadora. La niña, pequeña y frágil, se aferraba a su madre como a un salvavidas, buscando en su abrazo la fuerza para navegar las aguas turbulentas del dolor. Era el primer adiós, pero no el último. De repente, entre el dolor y la confusión, afloraron los recuerdos. Recuerdos fragmentados, como un rompecabezas roto, pero intensamente vividos. No eran recuerdos tristes, sino momentos de alegría pura, destellos de un pasado feliz que ahora parecían aún más preciados, más brillantes, más dolorosamente ausentes. Imágenes borrosas de risas compartidas, de juegos en el parque, de paseos en bicicleta. El aroma a café recién hecho que inundaba la casa en las mañanas de fin de semana, las historias de aventuras que Ernesto inventaba para su pequeña, las noches tranquilas acurrucados en el sofá mientras papá le leía. Cada recuerdo era un puñal en el corazón, una punzada de nostalgia que la hacía llorar con más intensidad. La niña recordaba el olor a madera recién lijada de los juguetes que su padre había construido para ella, el sabor dulce de los helados que compartían los domingos, las canciones que Ernesto le cantaba antes de dormir. Eran recuerdos tan vívidos, tan reales, que la hacían sentir su ausencia con aún más fuerza. Era un tormento dulce y amargo a la vez, un dolor agridulce que la inundaba por completo. La nostalgia no era solo un sentimiento, era un torbellino que la arrastraba al pasado, a un tiempo que ya no existía. En esos momentos, la niña sentía la presencia de su padre con una intensidad casi tangible. Era una presencia fugaz, efímera, pero lo suficientemente poderosa como para hacerla caer en un abismo de dolor. Era la nostalgia de un amor incondicional, de una protección constante, de una felicidad plena que ahora solo existía en sus recuerdos, recuerdos que se convertían en pequeños fragmentos de un sueño roto, un sueño que ya no volvería a la realidad. La niña se aferraba a esos recuerdos como si fueran los últimos pedazos de un tesoro invaluable. Eran los únicos puentes que la conectaban con su padre, con una felicidad que parecía un sueño lejano, un tesoro que la tristeza intentaba arrebatarle. En esos momentos de nostalgia, su llanto no era solo una expresión de dolor, sino un lamento por la pérdida de un tiempo feliz, un tiempo que nunca volvería, un tiempo que solo existía en la fragilidad de sus recuerdos,
recuerdos que se volvían más preciados, más dolorosos, con cada día que pasaba. La comprensión de la pérdida llegó lentamente, como el goteo incesante de agua sobre una piedra. No fue un golpe repentino, sino una comprensión gradual, un proceso lento y doloroso que se fue instalando en el corazón de la pequeña. Al principio, solo existía el dolor, una ola inmensa que la arrastraba sin cesar, pero con el tiempo, el dolor empezó a ceder espacio a la comprensión, un entendimiento lento y doloroso de que su papá ya no estaba, que no volvería a abrazarla, a jugar con ella, a contarle historias antes de dormir. Era una comprensión que llegó a través de las lágrimas, de los silencios, de la ausencia misma. La niña empezó a entender que su papá se había ido para siempre, que no volvería a escuchar su voz, a sentir el calor de sus abrazos. No era una comprensión intelectual, sino una comprensión visceral, un sentir profundo, un dolor que se extendía a cada célula de su ser. Era un entendimiento que nacía del vacío que dejaba la ausencia de su padre, un vacío que nada parecía poder llenar, un vacío que se podía sentir en la casa, en el silencio, en cada rincón vacío que recordaba las horas compartidas. Esta comprensión no eliminó el dolor, sino que lo transformó. No era menos dolor, pero era un dolor más profundo, un dolor que ahora tenía un nombre, una causa, la muerte de su padre, un dolor que se podía entender, aunque no se pudiera aceptar, era un dolor que se podía compartir, que se podía expresar a través de las lágrimas, del llanto, del silencio. El dolor permanecía, pero ahora estaba acompañado por la comprensión, un entendimiento doloroso, pero esencial en el proceso de duelo. Con la comprensión llegó la aceptación, una aceptación que no eliminaba el dolor, pero que le daba un nuevo significado. Era la aceptación de la realidad, la aceptación de la irreversibilidad de la pérdida. Era un paso crucial en su proceso de duelo, un paso que la llevaría a un lugar nuevo, un lugar donde el dolor seguiría presente, pero donde la comprensión la ayudaría a navegar sus aguas turbulentas, a encontrar la fuerza para seguir adelante. La ausencia seguía doliendo, pero ahora también se entendía. El dolor era un vacío inmenso, un abismo sin fondo, que parecía tragarla entera. No era un dolor común, era una experiencia abrumadora, una magnitud de sufrimiento, que superaba cualquier cosa que se pudiera imaginar. No era solo tristeza, era desesperación, confusión, miedo, una mezcla de emociones tan intensas que le quitaban el aliento. Era un dolor que no se podía contener, que se desbordaba en cada lágrima, en cada sollozo, en cada temblor de su pequeño cuerpo. Era un dolor que se sentía en el aire, en la casa, en el silencio que la rodeaba, un dolor que era más grande que ella misma. El dolor era tan profundo que parecía absorber todo a su alrededor. Los intentos de consuelo de la madre, las palabras amables de los familiares y amigos, se perdían en la inmensidad de su sufrimiento. Nada parecía capaz de calmar la tormenta que la asaltaba, nada podía llenar el vacío que dejaba la ausencia de su padre. Era un dolor que la consumía por completo, que la paralizaba, que la dejaba sin fuerzas. Era un dolor demasiado grande para ser soportado por un alma tan pequeña. La magnitud del dolor era tal que traspasaba las barreras del lenguaje. Era un dolor que no se podía explicar con palabras, que no se podía comprender del todo, incluso para los adultos que la rodeaban. Era un dolor que se sentía en el corazón, en el alma, en cada célula de su pequeño cuerpo. Era un dolor que la marcaba para siempre, un dolor que iba a formar parte de ella misma, un dolor que solo el tiempo podría quizás suavizar, un dolor que cambiaría su vida para siempre. Era un dolor que no se podía medir, que no se podía pesar, que no se podía cuantificar, era simplemente inmenso. Un océano de sufrimiento que parecía no tener fin, una experiencia que iba a marcar su vida para siempre, dejando una huella profunda, un recuerdo imborrable, un recuerdo que, con el tiempo, quizás se volvería menos agudo, menos doloroso, pero que siempre permanecería como una parte integral de su historia, moldeando su carácter, su personalidad, su forma de ver el mundo. El vacío, inmenso y profundo, era el reflejo de un amor inconmensurable. En medio del dolor inmenso, un consuelo silencioso, el abrazo de la madre. No era un consuelo que quitaba el dolor, sino que lo mitigaba, lo hacía un poco más llevadero. Era un abrazo cálido, protector,
que envolvía a la niña en una burbuja de amor y seguridad. Era un abrazo que transmitía fuerza, esperanza, un abrazo que decía, estoy aquí contigo, siempre. En ese abrazo, la pequeña encontraba un refugio seguro, un espacio donde el dolor podía aflorar sin ser juzgado, sin ser reprimido. El abrazo no era solo físico, era un soporte emocional, un ancla en medio de la tormenta, era un vínculo irrompible, un lazo de amor incondicional que conectaba a madre e hija en un momento de profunda vulnerabilidad. En ese abrazo, la pequeña sentía la fuerza de su madre, la presencia de alguien que la amaba y la protegería, pase lo que pase. Era un abrazo que le daba la fuerza para enfrentar el dolor, el miedo y la confusión. Pero el apoyo familiar no se limitaba al abrazo de la madre. Había otros familiares y amigos cercanos que ofrecían su consuelo, su ayuda, su amor. Eran gestos pequeños, aparentemente insignificantes, pero que en conjunto creaban una red de apoyo que rodeaba a la niña y a su madre. Un plato de comida caliente, una taza de té humeante, una caricia en el brazo, una palabra amable. Todos estos pequeños actos de amor se unían para crear una muralla de protección frente al dolor. El poder del apoyo familiar radica en la unión, en la fuerza colectiva que se crea cuando las personas se unen para enfrentar un momento difícil. Es en la solidaridad, en el amor compartido, donde se encuentra la fuerza para superar la adversidad. Es en el abrazo colectivo que se encuentra el consuelo y la esperanza, un consuelo que se traduce en fuerza, en la capacidad de seguir adelante, un consuelo que permite que el dolor se sienta, pero que no consuma. El abrazo de la familia era, en ese momento, la mayor muestra de amor y apoyo. El amor de Ernesto, aunque su presencia física se había desvanecido, seguía latiendo en cada rincón de la casa, en cada recuerdo, en cada lágrima. Era un amor que no se extinguía con la muerte, sino que se transformaba, se volvía algo intangible, pero no menos real. Era un amor que se sentía en la caricia de la madre, en la calidez de su abrazo, en cada susurro que le contaba historias sobre su padre. Era un amor que permanecía vivo en los recuerdos, en las fotos familiares, en cada juguete que Ernesto había construido para su pequeña. La madre, con un corazón roto pero lleno de fuerza, se convirtió en el pilar fundamental de su hija. Su amor se multiplicó para llenar el vacío dejado por la ausencia de Ernesto. No intentaba reemplazar a su esposo, sino ser el soporte que su hija necesitaba para sobrellevar la pérdida. Con paciencia, amor incondicional y una fuerza interior extraordinaria, se dedicó a brindar a su niña toda la seguridad y el cariño que requería para continuar su vida, manteniendo vivo el recuerdo de su padre. El amor de Ernesto no era solo un recuerdo, era una fuerza invisible que seguía guiándolos, protegiéndolos. Era una fuerza que se manifestaba en los cuentos que la madre le contaba sobre él, en las risas que compartían recordando sus travesuras, en cada canción que la pequeña cantaba en memoria de su padre. Era un amor que continuaba vivo en la mirada tierna de la madre, en la sonrisa que brotaba cuando recordaban momentos felices, un amor que se convertía en un faro, guiando sus pasos a través de la oscuridad. El amor que quedaba no era solo el amor entre madre e hija, era un amor que trascendía la muerte, un amor que se extendía más allá del dolor. Era un amor que iba a guiar a la niña a través de la vida, dándole la fuerza para superar los obstáculos, para encontrar la felicidad. Era un amor que se mantendría vivo a lo largo del tiempo, un amor que sanaría sus heridas, un amor que demostraría que aunque la muerte es inevitable, el amor perdurará por siempre. La fuerza